Estimados amigos, ¿cómo están? Reciban un fraterno saludo desde la ciudad de Quito, capital del Ecuador, a todos quienes participan de esta Convención Mundial de Excelencia Jurídica. Quiero agradecer la generosa invitación que me realizó la doctora Fabiola Teixeira, así como a Camila Mayara y a Olivia Ricarte del comité organizador por considerar mi participación en este prestigioso evento académico. Y quiero sobre todo felicitar que en este momento se haya considerado el tema central a los derechos fundamentales, la paz, la justicia y la fortaleza de las instituciones. Y precisamente dada esta temática general, he considerado en el periodo de tiempo que me han asignado abordar el tema de la centralidad de los derechos fundamentales en la interpretación constitucional. Quiero abordar este tema considerando que si tenemos en cuenta que los derechos fundamentales son el fin supremo que podemos establecer dentro de una constitución, es a partir de ellos entonces que toda la producción jurídica y todo el andamiaje institucional, toda la estructura orgánica que se puede establecer dentro de una constitución necesariamente deben estar orientados a hacer efectivos esos derechos fundamentales, a garantizar que en la práctica esos derechos fundamentales no solamente se queden en declaraciones, sino que tengan vida. Y para lograr eso es necesario también establecer en las reglas de interpretación constitucional elementos que nos permitan establecer un camino que nos guíe hacia la efectiva aplicación de los derechos fundamentales, de tal forma que sean los ciudadanos los que sientan que su constitución sí garantiza sus derechos y que sí es posible acudir al Estado para que se pueda trasladar desde la expectativa hacia la realidad, la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, dígase el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y entre otras posibilidades de derechos que franquea la norma jurídica fundamental. Para ello es necesario tener en cuenta y tomar como punto de partida que en la interpretación jurídica tradicional, la interpretación constitucional ha sido una interpretación rezagada a la voluntad política. Y ese rezago obedece a que los textos constitucionales eran textos que no tenían la suficiente fuerza normativa o que no tenían la suficiente influencia en la vida jurídica como para que se pueda exigir que los contenidos establecidos en la Constitución sean trasladados a la realidad. Y en este sentido, la interpretación tradicional se ocupaba más de determinadas formalidades para la aplicación de las normas jurídicas sin buscar objetivos que están marcadas por la propia legislación. Lo que quiero decir con esta exposición es que los derechos fundamentales se constituyen en los objetivos centrales que están determinados en la Constitución, en tanto que el resto de instituciones jurídicas, así como el resto de elementos orgánicos, es decir, las instituciones ya en la práctica de un Estado, las instituciones, los organismos, cómo es que se encuentran determinadas los poderes, todos ellos deben de estar orientados a que hagamos efectivos los derechos determinados en la Constitución. Y para eso es necesario, decía, que la interpretación constitucional juegue un rol fundamental. Primero, para que los derechos fundamentales tengan esa centralidad, es necesario que la Constitución tenga fuerza normativa. Una fuerza normativa que implique que no se trata solamente de un texto político en donde aquellas declaraciones que se han previsto en la Constitución sean simples aspiraciones como lo ha hecho el constitucionalismo clásico. Aspiraciones que pueden estar limitadas a los recursos económicos, a las proyecciones políticas, a la realidad adquisitiva, al poder fáctico inclusive de un Estado,
sino que sea una norma jurídica que tenga carácter vinculante y que pueda determinar los caminos que necesariamente tienen que seguir las instituciones que conforman un Estado. Es decir, el Estado se integra con orientación a satisfacer esos derechos fundamentales porque esa Constitución precisamente tiene fuerza normativa. Y para que se pueda considerar que una Constitución tiene fuerza normativa, es necesario que la Constitución además prevea que los derechos fundamentales son plenamente justiciables. La justiciabilidad de los derechos implica que el Estado, cuando se encuentra en una situación en donde se estén desconociendo los derechos, una persona que se sienta perjudicada efectivamente pueda acudir ante las autoridades judiciales y sean los jueces los que hagan valer esos derechos fundamentales. Sean los jueces los que les digan al Estado de qué forma es que o cuáles son los caminos que ellos deben seguir, cuáles son las metas que tienen que cumplir para llegar a satisfacer esos derechos fundamentales de las personas que habitan determinado estado. Porque, como lo decía, esos son los fines centrales que establece la Constitución para que pueda existir precisamente justiciabilidad, paz y fortaleza dentro de las instituciones que conforman un Estado. Además de estas características, es decir, además de la fuerza normativa y de la justiciabilidad de los derechos fundamentales, es necesario también que dentro de una Constitución se prevea que los derechos fundamentales cuentan además con la posibilidad de que la exigibilidad, este es el otro parámetro, el parámetro de exigibilidad, sea un parámetro amplio. No se puede limitar el goce de los derechos fundamentales solamente a las personas que son afectadas por la no satisfacción o por la vulneración de esos derechos. No se puede dejar a que solamente el que tiene la expectativa de que ese derecho fundamental sea satisfecho necesariamente tenga que acudir a la autoridad judicial para que ésta le otorgue el derecho, le reconozca el derecho en mejores términos, sino que esa exigibilidad tiene que ser una exigibilidad amplia. Cualquier persona, aun cuando no sea el titular de los derechos fundamentales, debe tener la posibilidad jurídica de acudir a una autoridad judicial y decir que exige la efectiva vigencia de los derechos fundamentales que le han sido vulnerados a otra persona. Porque esa exigibilidad que establece una persona en favor de un tercero, sea que esa persona que exige sea una persona natural, una persona jurídica, pública o privada, sea un colectivo de personas, o sea un grupo de personas, todos, absolutamente todos, deben de tener una acción popular, es decir, una posibilidad amplia para la exigibilidad de los derechos fundamentales. Y si consideramos estos tres elementos frente a la interpretación constitucional, es en todo caso importante establecer que el intérprete de la Constitución siempre debe tener en cuenta que, por una parte, los derechos fundamentales son la guía central de la Constitución, que la Constitución necesariamente le obliga, no está en la posibilidad jurídica de sobrepasarla, no tiene posibilidad alguna de decir que no es posible hacer efectiva la Constitución. Además que las personas que tienen interés en exigir la efectiva vigencia de sus derechos fundamentales pueden hacerlo, sea que se trate de la persona afectada o sea que se trate de personas terceras con interés en que esos derechos sean protegidos, porque no necesariamente el titular de los derechos que ha sido, o la persona que ha sido vulnerada en sus derechos, va a estar en las condiciones fácticas que le permitan acudir a exigir sus derechos. Pensemos quizás en una persona que
ha sido detenida arbitrariamente, que ha sido detenida con fines de investigación, que no le dan derecho a que pueda comunicarse con su abogado, pero un amigo o determinadas personas saben que fue detenido de manera arbitraria. Ellos, por ejemplo, pueden interponer un habeas corpus sin que sea necesario que haya sido su derecho el que fue perjudicado, sino el derecho de un tercero al que se intenta proteger. Y entonces la persona que recibe esas exigencias, es decir, el intérprete de esas disposiciones jurídicas que tienden a proteger los derechos fundamentales, debe de tener en cuenta, entre otros parámetros, estos tres elementos fundamentales: la fuerza normativa de la Constitución, la justiciabilidad de los derechos fundamentales y la exigibilidad de los derechos, no solamente por parte de sus titulares, sino por parte de terceros. Y esa interpretación debe ser una interpretación que esté orientada no solamente a observar las formalidades del caso, sino a considerar la materialidad o la sustancialidad del derecho fundamental que ha sido vulnerado. Es decir, no se va a limitar la autoridad judicial necesariamente a ver cuáles fueron, por ejemplo, si es que una demanda cumple o no con los requisitos determinados en la norma. Si es que una demanda no cumple con esos requisitos, entonces es rechazada la acción. No. Como se tratan de derechos fundamentales, lo que se está exigiendo, la interpretación que él tiene que dar es una interpretación más favorable, inclusive por el principio de que el juez conoce el derecho, por el principio iurat novit curia. Ellos están obligados a que puedan completar esos vacíos o esas falencias en las que pudieron haber incurrido las personas que exigen esos derechos fundamentales. Y eso no necesariamente lo forma parte de o lo hace prevaricar, no hace que tome partido sobre la exigencia. Lo que hace es corregir esas anomalías en cuanto a las formalidades procesales para que, a través de su tarea interpretativa y a través de su actividad jurisdiccional, efectivamente pueda conducir a determinar si los hechos, esto es lo fundamental para la autoridad judicial, los hechos. En materia de derechos fundamentales, lo único que le tiene que interesar a esta autoridad es llegar al fondo de los hechos y saber cuáles son los derechos fundamentales que están involucrados en esos hechos que han sido puestos en su conocimiento. ¿Para qué? A partir de la determinación de si esos hechos son o no lesivos para los derechos de una persona, sea entonces la autoridad judicial la que pueda establecer los caminos tendientes a la efectiva vigencia, a la reparación integral de esos derechos fundamentales y pueda en esas condiciones establecer condiciones de satisfacción. Espero haber aportado con esta breve cápsula sobre la interpretación y la centralidad de los derechos fundamentales y cuál es la influencia que tiene la Constitución en esta gran convención mundial de excelencia jurídica. Les mando un abrazo fortísimo desde Ecuador y espero verlos personalmente en una próxima ocasión. Hasta pronto y muchísimos éxitos a todos quienes desarrollan y quienes están presentes en este congreso.